puede. No tiene poder. No tiene poder en tu vida. El vino viejo que vino siendo lo que tú aprendiste anteriormente, pero ya Dios está diciendo, así como llevé mi pueblo de Israel de un lugar a otro lugar y por experiencia recibieron milagros de mí y les estaba enseñando punto por punto quién era yo, porque todavía se mantenían como nenes claudicando, criticando a Moisés y dándole mucho problema, porque ellos estaban acostumbrados en solamente una meta, y una meta antigua, una que Dios dijo, no, vamos adelante, vamos a seguir a nuevo camino, para instruirlos que un día ustedes van a ser parte de un pueblo adquirido de Dios, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, por medio de este pueblo iba a venir Jesucristo. Y se tenía que mantener ese pueblo, esa raza, para que Dios trajera a Jesucristo. Y cuando el Señor me enseñó esta escritura, dije, Señor, esto es lo que quieres decir, Señor. Dice, tú te has mantenido no por lo que te han dicho, te has mantenido por mi voz, por mi presencia, pero a menos que no hubieras estado en oración, en intercesión, no hubieras podido aprender revelación de mi palabra. Y esto es lo que le sucedió a Pablo, hermanas. A Pablo, cuando él vino a Jesucristo, entiéndalo bien, él era un religioso, fariseo. Dice que era de los mejores, de los fariseos. Sin embargo, Dios lo levantó a él para venir a entrenar a su pueblo, para venir a ser obreros de Dios, y no iba a importar que iban a ser judíos o gentiles, pero iban a ser pecadores, que iban a saber que para esto vino Jesucristo, para morir en la cruz del Calvario, para ser derrotados según el mundo, pero Él iba a venir a traernos vida eterna. Que no importaba si eran judíos, o nunca se me olvida a mí cuando en una de las conferencias, en los capítulos que tenemos en Texas, que tuve conferencias allá, la mayoría de las mujeres, venían muchas mujeres, y venían y me contaban, ellas comenzaron a rendirse a Cristo Jesús. Pero yo les dije, ustedes se rindieron a Cristo Jesús, no se rindieron a una denominación, se rindieron solamente a Jesucristo, que es el Salvador de sus vidas. Y ustedes tienen que ser testigas para sus esposos, para sus hijos, que hay un Dios verdadero en Cristo Jesús. No estamos para pelear religiones, no estamos para pelear denominaciones, pero estamos para rendir como siervas de Dios, para ganar a nuestros parientes al Señor Jesucristo. Y esto fue lo que Pablo, Dios lo llamó por el pueblo gentil, aunque él en el principio, ustedes saben bien que tuvo mucha batalla con Pedro y con Santiago, porque ellos eran, como dicen ahora, de hueso colorado. Judíos, fariseos de hueso colorado, pero ellos comenzaron a aprender qué era el verdadero evangelio de Cristo Jesús. ¿Y cuál fue la razón que Jesucristo derramó su sangre, sufrió, para que todo el mundo viniera a conocer el Salvador del mundo? Y esto es lo que el Señor fue y me llamó. Hermanas, una hermana, Vicky Camacho, de hueso colorado del Pentecostés, me llamó a mis hermanas de otras denominaciones. Cuando teníamos estos, como le dicen, grupos de compañerismos, venían muchas mujeres. No las traíamos para venir a mi iglesia, a la iglesia de una hermana, no, las traíamos para que ellas la vinieran a aprender a amar a esa hermana de esa denominación, a esa hermana que vinieran a aprender que Cristo vino para unirnos en un solo cuerpo.
un solo cuerpo. Y eso es lo que Jesucristo va a levantar, hermanas. Va a levantar. Aún fui perseguida en mi propia iglesia, hermanas. Casi por decir. Parecía que me tenía que salir. Me quitaron los puestos porque la hermana Vicky se había hecho católica. Me quitaron los puestos y yo peleé una guerra espiritual, una guerra diabólica en mi casa, en mi recámara, donde yo lloraba al Señor. Le dije, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Señor, ¿me tendré que salir de la iglesia? Y oí la voz del Señor tan fuerte. Me dijo, ¿y qué de tus hijos? ¿Qué les vas a enseñar? ¿Que tu pastor está mal? Digo, tú no puedes hacer eso. Tú no puedes hacer eso. Porque es un siervo grande de Dios. Bueno, él ya está allá con el Señor. Pero fue un siervo. Ana le oyó conocer un hermoso siervo de Dios. Pero él estaba muy enojado conmigo cuando ya comencé a entrar más fuerte en el ministerio. Y le dije, en una ocasión le dije, yo te amo mucho y te respeto, porque mi madre te respetaba. Y ella inculcó en nuestro corazón de amar a nuestros pastores. En una ocasión ella nos daba consejos a mis hermanas y decía, si en una puerta, y quiero que me escuchen, hermanas y hermanos, si en una puerta te echan por afuera, métete por la otra. Eso que andes brincando como nubes sin agua, eso viene del diablo, dijo. Aprende a amar a tu pastor y crece en mi palabra y te vas a hacer fortalecida. Donde debes de estar enojada con tu pastor y la esposa del pastor, la esposa, vas a amarla, vas a ser compasiva con ella, porque ellos tienen ese llamado de Dios y tú tienes que honrar su llamado. Well, ay Señor, pero eso está muy fuerte. Y dijo, yo te estoy diciendo, si por una puerta te echan para afuera, que casi ya me echaban afuera, Jorge, métete por la otra puerta. Y cumplí con el Señor en ese mandamiento de Dios. Y Dios ha honrado, hermanas, ha honrado. Donde mis hijos están sirviendo a Dios, donde mis hijos aman al Señor. Mi hijo menor y su esposa, una mujer muy católica. Y le dije, Jerry, ¿cómo te pusiste a casar con una mujer católica? Habiendo tantas bonitas pentecostales. Él nomás hacía los ojos así. Pero yo no sabía el plan de Dios. El plan de Dios. Que nada lo que nuestros hijos hacen, aun que es desagrado al padre o a la madre, Dios lo va a usar para su provecho. Para su provecho. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque tenemos promesa de Dios para nuestros hijos. Y no importa que tú lo sufras. No importa. Porque tú ya debes estar fortalecida con el poder del Espíritu Santo. Madura en su palabra. ¿Me están escuchando? Así fue como Pablo pudo venir a decirle a Dios, yo te sigo sirviendo, aunque Santiago y Pedro no me quieren, ni los judíos. Yo te sigo sirviendo. Y es donde él, cuando él dice la palabra de Dios, que Pablo fue llevado al tercer cielo, hablando en el Espíritu. En el Espíritu. Se perdió en el Espíritu. Y Dios dice Pablo que le dio Dios muchos misterios que aún todavía no podía decir. No podía. Porque no lo podíamos soportar. Y llegó el día cuando él cumplió con eso. Solamente ustedes estudien